a Zenón de Elea, el que fue quizá el más querido discípulo de Parménides, porque defendía con tanto ahínco las teorías de su maestro. Hay cosas realmente curiosas sobre este filósofo. ¿Por qué estaba tan convencido de que Aquiles, el de los pies ligeros, el personaje quizá más célebre de la Ilíada de Homero, no iba a ser capaz de ganarle a la tortuga en una carrera? Todo esto hace demasiado importante a Zenón de Elea, y ese es nuestro tema de tratamiento hoy en Senda Filosófica. Así que de esta manera les doy la bienvenida una vez más y les recuerdo que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Pero antes de empezar con mi disertación del día de hoy, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal y le den like a los videos con el propósito de darle fuerza y continuidad a nuestro proyecto de la Senda Filosófica. De esta manera, una vez más les digo bienvenidos y vamos a entrar en la materia que hoy nos ocupa, porque seguimos desarrollando este interesante tema de los presocráticos, una época de la filosofía en la que prácticamente se sentaron lo que aún hoy en día siguen siendo las bases fundamentales en el desarrollo del pensamiento filosófico. Cada uno de los presocráticos aportó algo importante y dentro de poco, al finalizar nuestras disertaciones, deberemos nosotros en conjunto preguntarnos: ¿resolvieron los problemas que se plantearon o no llegaron a nada? Esto es necesario pensarlo, reflexionarlo. Zenón de Elea nació en Elea, Italia, cerca del 489 a.C. y murió cerca del 430 a.C. Es bueno recordar que las fechas de la mayoría de estos filósofos es tentativa. Quizá en la gran mayoría de ellos no hay precisión o no hay seguridad sobre sus fechas de nacimiento y muerte. Zenón de Elea es conocido o es popularmente conocido por sus paradojas o aporías, argumentos sin salida. A través de estas, Zenón defiende las ideas de su maestro Parménides, negando cosas tales como el movimiento o la pluralidad del ser. Según Diógenes Laercio, cuenta Heráclides que Zenón fue encarcelado por intentar derrocar al tirano Nearco. Al ser interrogado, Zenón le indicó a este que tenía que decirle algo al oído y entonces le mordió la oreja. No la soltó hasta que le clavaron una lanza. Finalmente se mordió la lengua y se la escupió al tirano en la cara. Entonces sus conciudadanos envalentonados lapidaron al tirano, pero Zenón fue metido en un mortero y machacado allí. Este dato es curioso porque a veces quizá para el común denominador de las personas, la idea no solo del filósofo en sí mismo
sino del tipo de vida que ha llevado o que llevó el filósofo, tiende a ser una idea de interpretación que lleva a la gente a creer que el filósofo es un personaje que necesariamente vive en una pasividad, en una tranquilidad, en una soledad, en un recogimiento, y que poco es difícil imaginarlo en este tipo de hechos violentos, agresivos, y mucho menos morir como consecuencia de acciones violentas en sí mismo. Pero recordemos a Periandro como el hombre que mató a su mujer a puntapiés debajo de una escalera en su casa, estando ella embarazada. Recordemos a Sócrates, condenado a muerte. Recordemos a Giordano Bruno, quemado vivo en la hoguera. Recordemos a Juana de Arco, quemada en la hoguera. Recordemos a Tomás Moro, a quien le cortaron la cabeza. Y así sucesivamente. Recordemos el carácter insoportable de Schopenhauer, que lo llevó, según cuentan, a lanzar a una señora por las escaleras y la lesionó, razón por la que tuvo que pagarle una pensión vitalicia. Hago mención de todo esto porque de alguna forma me parece muy interesante proyectar la vida de los filósofos, no de una forma tan lineal, tan recogida, vamos a decirlo de esa manera, sino que un poco más el contexto, en la medida en que la información y las referencias lo permitan, en contexto real. Más, diría yo, desde su dimensión humana. ¿Cuántas personas creen ustedes que mató Sócrates en las guerras? Esto es importante también reflexionarlo, porque quizá pudiéramos traspolar a la vida de los filósofos un poco lo que decía Aristóteles sobre la filosofía. Nada escapa a la filosofía, ni tan siquiera la nada misma. Y de esta manera también nada escapa a las posibilidades en el camino de la vida de un filósofo. Ni lo mejor ni lo peor como posibilidad van a estar ausentes dentro de su existencia. Entonces, me llama mucho la atención este dato inicial de Zenón, porque fíjense ustedes que lo que se nos narra aquí es como una expresión de convicción, de coraje, de convencimiento y de postura sólida en la defensa de sus ideas. Quizá con esta misma pasión, con esta misma fuerza y con este mismo ahínco que se enfrentó al tirano Nearco, razón por la que murió de forma violenta, quizá de esta misma manera y con esta misma vehemencia, Zenón defendió las ideas filosóficas de su gran maestro Parménides, de quien se dice incluso que llegó a ser su amante, o por lo menos a Zenón nos lo presentan como el discípulo predilecto de Parménides. Muy interesante todo esto. Entonces, expresado lo anterior, vamos a entrar ya de lleno en materia. La doctrina de Parménides, con su negación del cambio, era muy propicia para ser atacada, y parece que desde el principio no faltaron los ataques contra ella. En todo caso, su discípulo Zenón consideró su misión principal defender la doctrina de Parménides de las objeciones críticas, de la misma manera que Sócrates posteriormente consideraría tarea de vida, incluso señalada por el dios Apolo, sacar a sus semejantes de la ignorancia, y lo pagó con su vida también. Fíjense ustedes,
Zenón desarrolló para su propósito una técnica de la demostración tan aguda y sofisticada que se le considera fundador de la dialéctica, que en Grecia alcanzaría posteriormente un gran florecimiento. Recordemos que la doctrina de Parménides se basa en la idea del uno, de lo inmutable, de lo imperecedero, del ser, del no cambio, de la permanencia, de la negación a la pluralidad. Y esto fue lo que Zenón, su discípulo, defendió con tanto ahínco. Ahora bien, para hablar de Zenón es imperativo hablar de sus aporías. ¿Por qué razón? Porque fue lo que él desarrolló para defender las tesis o las teorías o la doctrina filosófica de su maestro Parménides. Zenón parte de la acusación de contradecirse que se lanza contra la negación de la multiplicidad y el cambio que enseñaba Parménides, y se propone demostrar que antes bien es la aceptación de la multiplicidad de lo ente y la aceptación de la realidad del movimiento lo que conduce a inextricables contradicciones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahí en la pantalla ustedes ven subrayada una parte y otra destacada en negrita, y al lado subrayado, orientado por una flecha, dice: algunas personas pensaban que la teoría del uno de Parménides era contradictoria. Eso es lo que quiere decir la parte subrayada del texto. Zenón, por el contrario, pensaba que la contradicción estaba en la teoría de la pluralidad y el cambio. Eso es lo que quiere decir la parte destacada en negrita del texto, expresado de una manera más simple, más sencilla. Las aporías de Zenón son extremadamente famosas y han sido quizá uno de los contenidos objeto de mayor discusión a lo largo de la historia del pensamiento, porque de ellas, más allá de la multiplicidad de interpretaciones que pudiera existir, se derivaron conclusiones y formas de reflexión muy importantes. Ahora, como ejemplo de su argumentación, de la argumentación de Zenón, presentamos dos de sus pruebas contra el movimiento. Y aquí entramos ya directamente en el tema más importante de Zenón: las aporías como argumentos para defender la teoría del uno, del no movimiento, de la no pluralidad, del ser de su maestro Parménides. Primero, en una carrera entre Aquiles y la tortuga, en la cual se le diera a esta solo una pequeña ventaja, Aquiles no podría nunca alcanzarla, pues en el instante en que Aquiles alcanzara un determinado punto A, en el que la tortuga se encontrara justo antes, esta ya se habría movido hacia el punto B. Cuando Aquiles alcanzase este punto, la tortuga lo habría vuelto a abandonar y estaría en otro C, y así sucesivamente. La ventaja entonces puede ser algo más pequeña, pero nunca se alcanzaría la tortuga. Es algo que a primera vista no tiene sentido, indudablemente no lo tiene, pero no nos adelantemos. Ya vamos a encontrar más adelante una importante explicación de forma más detallada sobre esto. La segunda aporía de las tantas que escribió Zenón, pero quizá junto con la de Aquiles y la tortuga, la más famosa también es la siguiente: una flecha disparada, considerada en un momento cualquiera de su vuelo, se encuentra en un lugar determinado del espacio en el que reposa en ese momento. Pero si reposa en todo momento de su vuelo, reposa entonces durante todo él. Es decir, la flecha disparada no se mueve. El movimiento no existe. Para Zenón,
Es lo que quiere demostrar con estas aporías. Dice, Aquiles nunca jamás va a poder alcanzar la tortuga y la flecha no se mueve en su recorrido. Ahora, vamos a encontrarnos en esto con más detenimiento y entremos en la parte de la explicación. Fíjense en esto tan importante, y aquí voy. Naturalmente, no hay que suponer que Zenón estuviera convencido en serio de que es imposible alcanzar a la tortuga. Esto no era lo que él quería demostrar en su aporía. El fin de sus argumentos, que llegaron a ser muy célebres en la antigüedad, tenía un sentido negativo. Zenón realmente quería hacer ver a los adversarios de Parménides que era fácil demostrar también las contradicciones en sus propias opiniones. No obstante, la perspicacia aplicada por Zenón no debe engañarnos sobre la debilidad de su demostración. Si yo divido el tiempo en el que vuela la flecha en una serie de momentos individuales, está claro que entonces, si elijo unos momentos individuales infinitamente cortos, la flecha tendrá que aparecer en cada uno de esos momentos como en reposo. Pero en realidad el tiempo no consiste en una serie de puntos. Su esencia es precisamente un fluir constante a través de cada punto. Desmenuzarlo en momentos individuales no es algo apropiado al tiempo, sino que es algo procedente de nuestro pensamiento. Advierta, sin embargo, el estimado lector, que tan pronto como se cree haber refutado a Zenón con argumentos del sano sentido común, se presenta el argumento contrario. Comienza un proceso verdaderamente dialéctico. Puede afirmarse, sin exagerar, que las demostraciones de Zenón, a las que se han enfrentado generaciones de lógicos y matemáticos, abrieron, al menos en un sentido, nuevos caminos a las filosofías siguientes. Aguzaron la mirada para que las suposiciones y declaraciones que parecen más evidentes y obvias, una vez miradas críticamente en su fondo, pudieran revelarse dudosas, frágiles y contradictorias, introduciendo, por ejemplo, una noción como infinito. Yo creo que esta parte, o a esta parte, es importante prestarle atención. De alguna manera, lo que Zenón quería demostrar, como ya lo dije, no era que Aquiles nunca iba a poder alcanzar a la tortuga. Por supuesto que la iba a alcanzar. Y no era que la flecha no se movía en su desplazamiento. Por supuesto que se mueve, porque se nos dice aquí, no podemos asumir el tiempo como una serie de cuadritos infinitamente pequeños que vamos pegando uno delante o detrás del otro, y vamos pegando y vamos sumando tiempos como el que pega fotos en un álbum en un álbum fotográfico, porque como nos dice acá, el tiempo es fluir, es un fluir constante, ¿ok? Entonces no era lo que Zenón planteaba en sus aporías lo que quería demostrar, sino era como decirle a sus adversarios, a los adversarios de Parménides, a los que estaban en contra de la teoría del uno, del ser, de lo inmutable, del no cambio, de la no pluralidad. Mire, hay maneras de refutar las cosas. O sea, ustedes no van a venir a decirnos o a fijarnos su postura y nosotros asumirla como obvia, resignarnos. No, de la misma forma que ustedes contradicen la postura de Parménides, hay formas de contradecir la postura de ustedes también y de demostrar desde cualquier punto de vista,
contradictorio, contrario el uno al otro, totalmente opuesto, radicalmente diferente. Que las cosas no tienen por qué aceptarse así de buenas a primeras, sino que hay formas de discutirlas, de llevarlas a un punto de encuentro, de puntos de vista, valga la redundancia, en el que se genera una dialéctica por discusión, por afloramiento de nuevas ideas, y en donde quizá, como nos ha dicho tan magistralmente Bertrand Russell con respecto a la filosofía misma, cuando uno inicia el camino de la filosofía, uno sale buscando unas cosas e irremediablemente se consigue con otras, muchas veces mejores, más útiles, más productivas, incluso hasta más necesarias que las que salió a buscar originalmente. Entonces, acá hay una palabra clave en esto de Zenón, y es lo dialéctico, la derivación, el surgimiento de una cosa partiendo de otra. La postura de Zenón no era una postura dogmática, rígida, lineal, es así como yo lo digo, no, sino era algo así como, mire, aquí les dejo, esto será verdad o será mentira, pero sea que me digan que es cierto o que es falso, demuéstrenmelo. Y acá tengo que aclarar algo adicionalmente, y que no soy yo quien lo dice precisamente, sino que me hago eco de lo expresado. Las aporías de Zenón no han sido nunca nada fácil de resolver, y ha sido uno de los puntos más célebres en términos de discusión a lo largo de la historia de la filosofía. Pero repito, era como decirle a sus enemigos o a los enemigos de los planteamientos de su maestro: no hay que aceptar las cosas así de buenas a primeras. No, señor, la cosa no es así tampoco. Así que aquí tienen, para llevarles la contraria con un propósito muy claro: demuestren su postura o demuestren que la mía no es cierta. Y esto, por supuesto, es demasiado importante. Ahora me encuentro acá con un tema, las paradojas de Zenón. El movimiento no existe. Zenón hizo desarrolló muchos argumentos. Se dice que más de 40, si mal no recuerdo, 40 o 70. Ok, pero el punto es el siguiente. Cada uno de ellos pretendía de alguna manera llamar a reflexión a los adversarios de su maestro. Tengo acá la problematización sobre este tema, una tesis y 4 argumentos que defienden la postura de Parménides desde la visión de Zenón. Recuerden que yo les decía a ustedes en una de las disertaciones anteriores que Zenón, eso lo adelanté, no desarrolló una filosofía propia. Él asumió como tarea de su vida defender a Parménides, su maestro. Fíjense bien en esto. El problema planteado: ¿es posible demostrar con argumentos racionales la verdad de la doctrina de Parménides, según la cual solamente existe el ser? ¿Es posible demostrar la inexistencia del no ser? Ese es el problema planteado. Ahora, ¿qué nos dice la tesis? Y oigan esto tan interesante. Zenón no intenta demostrar directamente la tesis del maestro, sino que más sutilmente se limita a refutar las tesis de sus oponentes, es decir, quienes sostienen la existencia del no ser. Por medio de razonamientos que dan dolor de cabeza, según la definición de Aristóteles, de cuya física se ha extraído el testimonio, demuestra que afirmar la realidad de una manifestación cualquiera del no ser, el movimiento, la traslación de los cuerpos, la multiplicidad, la velocidad, conduce a conclusiones aún más paradójicas. Esto, un poquito simplificado, lo que quiere decir es, para Zenón, es que quienes tratan de demostrar
la pluralidad, el movimiento, el cambio, el no ser, no llegan a nada concreto. Lo que hacen es enredarse, caer en contradicciones. Y era esto fundamentalmente la idea de Zenón, más que demostrar directamente que su maestro tenía razón en sus tesis. Entonces, de alguna forma, y vuelvo a insistir en esto, era como si Zenón les dijera a sus adversarios o a los adversarios de la tesis de su maestro: ¿ustedes están seguros de lo que están diciendo? Yo puedo asumir así de buenas a primera y como obvio que lo que ustedes dicen es cierto. Eso no es así. Y de alguna forma eso me lleva a pensar posteriormente en Sócrates, con su mayéutica, con su refutación, con su idea de decirle a la gente: mire, salga de esa comodidad, salga de esa postura tan relajada que le hace creer que usted es un tipo que sabe, porque usted en realidad puede que sepa algo, pero no tanto como cree saber. Así que venga acá, vamos a someternos a un juicio desde la razón. Y es un poco la postura de Zenón también. Ahora, fundamentalmente hay 4 argumentos, ¿okay?, en los que Zenón se basa. Y recuerden que era demostrar que no existe el movimiento, que no existe la pluralidad, que no existe el cambio, que no existe el no ser. Bueno, acá tengo los 4 argumentos más importantes y son los que voy a desarrollar en este momento, ya creo que para cerrar esta disertación, ¿no? A ver, el primer argumento, el argumento de la dicotomía, división. El primer argumento sostiene la inexistencia del movimiento debido a que lo movido debe llegar antes a la mitad y no al término. Razón por la que el argumento considera que no podemos recorrer elementos espaciales infinitos o tocar en la traslación uno por uno infinitos elementos espaciales en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto expresado de una forma simplificada? Arriba les coloco el argumento de la dicotomía división destacado en negrita. En medio, el argumento desarrollado por Zenón, y al final en negrita una simplificación para hacerlo más accesible en términos de comprensión. El argumento de la dicotomía, que me dice que para realizar un movimiento es necesario realizar primero la mitad, después la mitad de la mitad, y así subdividiendo sin concluir nunca. Acá se entiende mejor. ¿Por qué decía Zenón que Aquiles nunca iba a alcanzar la tortuga? Aquiles, el de los pies ligeros, el hombre impetuoso, de vida acelerada, violenta, efervescente, corta. ¿Cómo un hombre como Aquiles no iba a ser capaz de alcanzar a una tortuga si era el más ligero entre todos los hombres en la Ilíada? Bueno, fíjense bien lo que nos dice acá. Es este argumento de la dicotomía de la división el que nos permite, desde la postura de Zenón, comprender un poco más. Porque si voy a recorrer 1 metro, primero tengo que recorrer medio metro, después 1/4 de metro, después 1/8, después 1/16 de ese metro, después 1/32, y así sucesivamente. Y nunca voy a llegar al punto al que quiero llegar. Esta era la manera como lo planteaba Zenón. Ok, ahora, la paradoja del pie veloz de Aquiles, acá para reforzar lo anterior, ¿no? Este es el segundo. Este argumento sostiene que el más lento nunca será alcanzado en su carrera por el más veloz. En efecto, es necesario que el perseguidor llegue antes a donde se ha movido quien huye, de modo que necesariamente el más lento tendrá siempre alguna ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Aquiles no alcanzará nunca a la tortuga, porque antes ha de recorrer la mitad de la distancia, después la mitad de la mitad, después la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Ahora yo me pregunto lo siguiente, ¿y no debería aplicar el mismo principio a la tortuga? La tortuga no tendría que hacer lo mismo, incluso más lento que Aquiles.
¿No tendría que la tortuga, si va a recorrer 1 metro, primero recorrer medio metro, pero antes de ese medio metro 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y así sucesivamente? Quizá de esa manera no habría ningún problema, porque se aplicaría lo mismo relacionado con la natural velocidad de la tortuga, muchísimo más lenta que la exagerada velocidad de Aquiles. Bien, ya estos dos argumentos me dejan clara la postura de Zenón en este sentido. El tercer argumento: el movimiento no es real. Ese es el tercer argumento de Zenón. Él dice, el movimiento no existe. Entonces, fíjense que los tres primeros argumentos tienen que ver con lo que es el movimiento. Bien, ahora, el razonamiento de Zenón, partiendo de que todo lo que es a lo largo de un espacio igual así, o se mueve o está quieto, que nada se mueve en el instante y que lo que se mueve lo hace siempre a lo largo de un espacio igual así a cada instante. Parece que proceda este argumento de la siguiente manera: la flecha que se mueve, que está en cada instante a lo largo de un espacio igual así, no se mueve desde el momento en que nada se mueve en el instante, pero lo que no se mueve está en calma desde el momento en que todo o se mueve o está en calma. Entonces, la flecha que se mueve está en calma mientras se mueve y por todo el tiempo de la traslación. ¿Ven que tenía razón cuando les decía que no es fácil? Es enredado, vamos a decirlo así, ¿ok? Es engorroso, es difícil, es complicado. Pero, ¿qué quiere decir todo este juego de palabras de una manera mucho más sencilla? Fíjense en esto. Se explica de la siguiente manera y ahí tienen una imagen que lo apoya. Si se fotografía la flecha en cada instante de su movimiento, se obtendrá una serie de instantáneas en la que la flecha aparece detenida. Pero un movimiento no puede nacer de la suma de momentos de quietud. ¿Queremos entenderlo mejor? Agarremos la secuencia de fotogramas de una película. Y hoy en día nosotros les escuchamos a las generaciones más jóvenes en términos de computación y sobre todo en referencia a los videojuegos. Una expresión que es frames per minute, cuadros por minuto. Entonces, cuando alguien me dice a mí, mire, este videojuego se ve muy fluido porque tiene un rango de 60, por minuto no, por segundo, FPS, frames per second, corrijo eso, por segundo. Me dice porque tiene una velocidad de 60 cuadros por segundo. Si fueran 30 cuadros por segundo se vería más lento. Si fuesen 15 cuadros por segundo se vería más lento. Y si fuese un cuadro por segundo mucho más lento todavía. Entonces, esto nos permite entender un poquito a lo que hacía referencia Zenón. Si lo vemos en una secuencia de fotogramas, ¿ok? Esto nos permitiría comprender un poquito. Entonces, ahí está la explicación. Ahora, el cuarto argumento ya no tiene relación con el tema del movimiento, sino con el tema de la multiplicidad. Fíjense en esto. Este argumento niega la multiplicidad, sosteniendo que si los entes son muchos, entonces será en todo punto necesario que sean tantos cuantos son, y ni uno más, ni uno menos. Y si son tantos cuantos son, serán entonces tanto limitados como finitos. Pero si los entes son muchos, son también infinitos. En efecto, en medio de los entes siempre hay otros, y otros en medio de estos, y aún otros más en medio de los anteriores. Y de ese modo, los entes son infinitos. Si las cosas son múltiples, esta es la explicación simplificada,
Si las cosas son múltiples, entonces deberían ser o bien finitas, una cantidad determinada, o bien infinitas. Pero están separadas unas de otras por otras cosas, que tendrían necesidad de otras cosas para resultar separadas, y así sucesivamente. Entonces, fíjense ustedes que en estas argumentaciones, Zenón nos da una postura, una interpretación de por qué los adversarios de Parménides lo que hacen es caer en contradicciones cuando quieren refutar a su maestro. Pero, insisto, la idea de Zenón es sobre todo demostrar que no es tan fácil, ¿okay? Que no es tan fácil simplemente fijar una postura, darla como obvia, sin profundizar en sus argumentos, en su explicación. Entonces, los dos conceptos importantes derivados de esta postura de Zenón para defender a su maestro son el concepto de la dialéctica y el concepto de lo infinito, ¿ok? Conceptos que por supuesto serían desarrollados posteriormente en mayor profundidad. Y acá hay algo que a mí me llama la atención profundamente, que es el tema del tiempo, la división del tiempo. Una de las posturas más geniales que yo he visto, o que he leído, perdón, sobre el tiempo, es la de San Agustín. Y yo podría hablar en un momento determinado sobre esto, porque el tiempo indudablemente y el espacio son temas universales de discusión en el desarrollo del pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque son referentes, la dimensión espacio-temporal desde nuestra subjetividad, para ubicarnos y para poderle dar un sentido de orden a la realidad de la que nosotros somos parte. Algo de lo que Immanuel Kant nos habló magistralmente, entre otros, pero lo recuerdo a él ahorita también en este momento, primero a San Agustín y luego a Immanuel Kant. Entonces, todas esas posturas que surgieron posteriores a los presocráticos, a lo clásico, al helenismo, a la temprana filosofía cristiana, a la época medieval, el Renacimiento, la modernidad, la Ilustración, lo contemporáneo. Todas las columnas en las que se apoya el desarrollo de la gran pluralidad de pensamientos filosóficos, prácticamente todas se vaciaron en la época de los presocráticos. Porque si bien cada uno de ellos, o quizá la mayoría de ellos, no logró, como veremos posteriormente, resolver los planteamientos de sus problemas, indudablemente desarrollaron una inquietud y desarrollaron toda una pluralidad de posturas encontradas, de las que de forma sucesiva y continua han surgido toda una cantidad de ideas, de corrientes, de ideologías que nos han llevado a que la filosofía sea lo que es hoy en día en nuestro siglo XXI. Zenón de Elea, un filósofo muy importante, muy interesante de verdad en su planteamiento, y sobre todo, como se dijo en un momento determinado de la disertación, esa demostración de ingenio tan impresionante para desarrollar esas aporías hasta el punto de mantener de ahí en adelante a todo el mundo discutiendo sobre ella. De la misma manera que podríamos hacer infinitas interpretaciones sobre las alegorías de Platón, que por ahí conseguí un libro súper interesante que contiene todos los mitos que Platón desarrolló a lo largo de su filosofía. También esos son temas que vamos a tratar después. O incluso el ingenio de los mitos en la época del pensamiento prefilosófico, que así generalmente lo conocemos por tradición. El ingenio de los mitos, donde
El valor, como yo he dicho siempre, no es el hecho que se narra en sí mismo, no es demostrar si fue cierto que Zeus peleó con Hera, que le metió la zancadilla a este dios porque le llevó la contraria, que se ensañó con los humanos porque sintió que le faltaran el respeto, porque recuerda que los dioses griegos, estamos hablando concretamente de la filosofía griega, recuerda que los dioses griegos, en la forma como los conocemos, que se nos presentan, eran pasionales, eran lujuriosos, eran emocionales, eran desmedidos y vivían en una constante confrontación. Y generalmente, para sus juegos de enfrentamiento, se valían de los humanos como piezas sobre un juego de mesa, los movían a su antojo. Entonces, pero lo importante no es esto, sino, como yo lo he dicho en varias oportunidades, y piénsenlo ustedes también, ¿qué hay de pedagogía? ¿Qué hay de provecho en todo lo que hemos enseñado y aprendido hasta ahora? ¿En qué medida el recorrido que hemos hecho hasta ahora puede ayudarme a llevar una mejor vida, a ser mejor persona, a encontrar una versión de mí mismo, a ser más original, más autónomo, más crítico, más emprendedor, más atrevido en mi forma de pensamiento, atrevido en un sentido positivo, constructivo, de beneficio para mí y para mis semejantes? Todo esto es muy importante. ¿Ustedes quieren saber más, quieren profundizar más en el tema de los presocráticos? Bueno, yo los invito. Ahí ya tenemos en Senda Filosófica, de una forma cronológica, disertaciones sobre los filósofos más importantes de esta época, y por supuesto nos falta por ahí desarrollar, creo que dos, Protágoras y Demócrito, para entrar luego en otra fase de la filosofía y en algunas reflexiones. Suscríbanse al canal, por favor, denle like a los videos. Vamos a darle fuerza a este proyecto cuanto antes. Así que si quieren seguir aprendiendo sobre la filosofía de los presocráticos, los espero entonces la próxima semana. No se les olvide, por favor, con una nueva disertación. Inviten a sus amigos, allegados, familiares, conocidos, a todos a sumarse al proyecto de Senda Filosófica y ganemos fuerza en términos de suscripciones. Ahí tienen también disponibles en la cinta de presentación de Senda Filosófica los enlaces para a través de las redes y para efectos de colaboración con el proyecto de Senda Filosófica. Será entonces hasta una próxima oportunidad.